Ministerio de Hacienda. A continuación seguiremos con la presentación de los ponentes Erika Caballero Liñán y Carlos Paredes Hernández, ambos de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, con su ponencia titulada Humanidades Digitales, Historia Digital y Fuentes Históricas del Perú. Adelante y muchas gracias por acompañarnos. Buenas tardes con todos y todas. ¿Me confirman, por favor, si se ve la pantalla, la proyección? Sí, se ve. Sí, se ve. Adelante. Bueno, en este caso voy a exponer sobre humanidades digitales, historia digital y fuentes históricas del Perú. Y bueno, hacer la aclaración, yo soy de la Universidad Nacional de Trujillo, ¿no? Y mi compañero Carlos Luis Paredes es de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Bueno, vamos a precisar o hablar sobre humanidades digitales. ¿Por qué es importante hablar sobre esto? ¿No? Hay que ver y hay que entender sobre el aprovechamiento, ¿no?, del desarrollo de las TICs, de esta tecnología de la información para las humanidades, ¿no? Y en especial en dos rubros que nos interesa a los investigadores, ¿no?, y al público en general, como vamos a ver durante esta presentación, ¿no?, que es la difusión y la investigación. Esto nos va a interesar porque tenemos que enlazarlo con el uso de herramientas y el aprovechamiento de los datos, ¿no?, que van a servir para esto, para la difusión e investigación de un contenido en general, para las humanidades. Pero también hay que mencionar el exceso de información. Cerca del 2001 teníamos un exabyte, ¿no?, en Internet, en donde estaba toda la información, entonces de forma desordenada, y esto va a conllevar a que muchas veces este exceso de información, al ser demasiado, no esté en una forma recopilada, indexada, ¿no? Por ejemplo, ¿no?, como pueden ver en la pantalla, estos son algunos datos, ¿no?, que tenemos que tener en cuenta para ver el uso, ¿no?, el uso de las páginas, ¿no?, el uso diario del Internet, ¿no? Un ejemplo que para el 2010 se estimaron 5 millones de terabytes, ¿no? Sería el 0.004% que Google solo indexó nada más. Entonces, aún hay mucho por ver, hay mucho por investigar, entonces nuestro trabajo se va a enlazar en ello. Sí, disculpe la interrupción. Lo que pasa es que en su audio se escucha como una pequeña interferencia. Sí, un sonido constante. Ahora Sí, mucho mejor. Sí, ahora sí, mucho mejor. Muchas gracias. Disculpe por la interrupción. No hay problema, más bien gracias. Bueno, justamente esta masificación de información en redes nos va a llevar a lo que es nuestro trabajo, ¿no?, que es sobre separar, ¿no?, este exceso, curar el contenido. Entonces, vamos a hablar sobre la historia digital, ¿no? Desde los 90, el uso del Internet es público, existen diversos proyectos de digitalización, ¿no?, como es el caso de Google, ¿no?, con enlaces de diferentes universidades. Acá hemos puesto solo algunos nada más, algunos ejemplos muy importantes como es la British, la Biblioteca Nacional Francia, Pares, Hathitrust, ¿no?, que son muy conocidas, pero también existen otros repositorios. Entonces, estos son los más conocidos. Entonces, ellos realizan selecciones diversas, ¿no?, de la existencia de documentos digitales. Entonces, hay que ver también sobre esta importancia, ¿no?, cómo la historia digital también va a estar enlazada con el conocimiento, ¿no? Con el conocimiento nosotros como investigadores ya tenemos como que
el conocimiento previo, ¿no? Por ejemplo, de buscar en Google Books, en pares, que nos ayudan, ¿no? Para investigar colonia, pero también hay que darnos cuenta de que hay muy pocas personas que tienen este conocimiento para poder profundizar o ir más allá, ¿no? En mi caso, por ejemplo, en Trujillo, poco a poco, a través de fuentes históricas del Perú, se ha ido difundiendo, por ejemplo, la importancia de estos repositorios digitales, ¿no? A nivel extranjero y nacional también, que vamos a verlo después. Entonces, la historia digital es también una historia pública. ¿Por qué? Porque hay que curar esta información, no hay que democratizar el conocimiento para todos y todas, y por eso es que estos repositorios digitales deben ser difundidos, ¿no?, a todas las personas. Por eso hay que tener en cuenta de que cómo se va a entregar o cómo se va a difundir, mejor dicho, ¿no?, a difundir estos repositorios. En el caso de repositorios peruanos, tenemos esta muestra, ¿no?, que son algunos de los repositorios conocidos, hay también diversos, pero en el caso peruano, antes de la pandemia, ¿no?, han existido proyectos de digitalización, como es de la Biblioteca Nacional, ¿no?, la Biblioteca Digital, la Biblioteca Bicentenario, pero la pandemia del COVID-19 va a acelerar este proceso de digitalización. Con la pandemia y ya repositorios que van a tomar esta digitalización como una forma también de dar una respuesta a archivos cerrados, ¿no? Tenemos que recurrir los investigadores a estos repositorios digitales que también van a servir para la enseñanza, para la investigación, ¿no? Se va a difundir. Pero también tenemos que dar cuenta, y esto es muy importante, que hacer muchas veces proyectos públicos, estos espacios digitales no son tan amigables con el usuario, ¿no? Y creo que esto todos lo sabemos, desgraciadamente, por el escaso presupuesto, problemas de conectividad, pero que durante toda esta pandemia han ido solucionando poco a poco, ¿no? Tenemos desde el ámbito privado también, ¿no? Pero lo que sí es muy importante es que justamente estos repositorios van a correr, se podría decir, ¿no?, después de la pandemia, para acelerar estos procesos de digitalización. Ahora, ¿por qué es importante de lo que hemos hablado, ¿no?, de lo que he estado conversando? Al existir diversos repositorios extranjeros y nacionales, y el Internet no está lleno de todos estos documentos, ¿no?, tenemos que curar la información, ¿no? Y un ejemplo es Variedades. Creo que es una revista que todos conocemos y es muy importante en Lima y también en regiones, porque justamente Variedades tiene una sección que es de provincias, en donde podemos ver fotografías, ¿no?, de Cusco, Tacna, Trujillo, Piura, y nos ayuda bastante para entender. Entonces, para entender la historia, ¿no?, en regiones. Por eso que hemos puesto Variedades, que es una revista muy importante. ¿Y dónde encontramos todos los números de Variedades, por ejemplo? No se encuentran en un solo repositorio, no están dispersos en diversos espacios digitales. Es por eso que es muy importante curar, ¿no?, compilar estos repositorios, ¿no?, elaborar un directorio donde están todas estas fuentes. Tenemos en Google Books, en el Instituto Iberoamericano de Berlín, en el archivo digital de FOPEP, en Galica, ¿no?, pero no están completos. Entonces, justamente es este problema en que nos enfrentamos, ¿no? Y tenemos que afrontarlo también a través de la curaduría digital. Pero también existen estas iniciativas peruanas que nos ayudan en esto, ¿no? En este caso, estas iniciativas muchas veces desde el ámbito no estudiantil, también de universidades, como es la de Pacífico de Estudios Indianos, van a ayudar a fomentar estas herramientas de investigación a través de redes.
Entonces, esto es muy importante porque van a elaborar índices, por ejemplo, de historia del siglo XIX, van a fomentar la importancia de fuentes documentales, ¿no? De historia de la salud, justamente de la historia ambiental. Entonces, esos son algunos ejemplos que hemos puesto, hay muchos más, pero también hay investigadores, ¿no? Que también van a difundir dónde encuentran las fuentes. Por ejemplo, fichas también, ¿no? Sobre estas publicaciones periódicas, publicaciones también que tengan que ver con la colonia, ¿no? Diversidad. Ahora, justamente, y esto nos lleva a hablar sobre fuentes históricas del Perú. ¿Qué es fuentes históricas del Perú? Bueno, nosotros nos basamos en, o nuestro proyecto se engloba justo en 3 palabras, ¿no? Búsqueda, sistematización y difusión, ¿no? Nuestro equipo de fuentes históricas está liderado por responsables Jair Miranda Tamayo, ¿no? Carlos Paredes, quien le habla, Isabel Quispe, Pablo Mena, Pedro Enrique, André García, Paula Parcana, Alberto Quispe y Francisco Camacho. Entre todos ellos realizamos las fichas, ¿no? También tenemos el equipo editorial, de difusión y de investigación. Todo lo que nosotros realizamos es de Open Access, entonces es abierto al público y siempre intentamos ser respetuosos con los derechos de autor, ¿no? Ahora, si podrían, acá les dejo el enlace también que pueden ingresar, porque acá va a estar enlazado todo nuestro esfuerzo, ¿no? Se canaliza a través del WordPress, en donde nosotros subimos a través de fichas, colecciones, ¿no? Para que sean recepcionados por ustedes, ¿no? Hemos visto una gran acogida gracias a nuestros recursos digitales. Por ejemplo, de esta colección, que es para el estudio de la independencia del Perú, ¿no? Que fue también una de nuestras más grandes iniciativas que publicamos justamente para el centenario, ¿no? Otro también fueron las publicaciones periódicas, que tiene más de 500 títulos indizados, eso sí, siempre con las fuentes indicadas y las referencias también, ¿no? Cada publicación periódica contiene las descripciones analíticas y se han sistematizado ejemplares del siglo XVIII hasta el 2007, y lo más importante es que hay de 16 regiones peruanas, ¿no? Aquí también se contiene, por ejemplo, hemos hecho las fichas de los periódicos digitalizados por la British Library. Entonces, hemos querido difundir esto, ¿no? Y que también se realice una investigación, o puede ayudar a una investigación para las regiones. Otra colección muy importante, y justamente el señor Morales habló, ¿no? Sobre estos ministerios, ¿no? El Ministerio de Hacienda, el Ministerio de Fomento y Obras Públicas también. Estas 2 colecciones ha sido coordinada por Jair Miranda Tamayo, ¿no? La importancia es que no solo indizamos las fuentes, ¿no? Los documentos digitales, sino también brindamos una breve historia, ¿no? Cómo estuvo dividida, las memorias, las diversas publicaciones durante este lapso, ¿no? Que estuvo abierto, ¿no? Estuvo, ya bueno, en los ministerios, ¿no? Otra colección muy importante es de estadísticas peruanas, que es también una de las colecciones más visitadas en nuestro WordPress, porque justamente los registros civiles son muy importantes para ahondar, por ejemplo, la búsqueda de funciones, nacimientos, ¿no? Matrimonios, tales para los que quieren investigar árboles genealógicos, ¿no? Los censos nacionales también, extractos de anuarios, estadísticos, y hay una diversidad de recursos para la investigación. Entonces, esa es la importancia de nuestras colecciones, ¿no? Y lo más importante es que todos, como vuelvo a repetir, es de Open Access, y también respetamos los derechos de autor. Y bueno, ya para finalizar, hemos iniciado lo que es el equipo editorial,
y una de las primeras publicaciones, Open Access, lo vuelvo a repetir, disculpen, es el catálogo de planos del cementerio Presbítero Maestro. Justamente Manuel Pablo Marcos Perca nos contactó y lo publicamos hace unos meses, ¿no? Y agradecemos a todos porque tenemos más de 1000 descargas. Eso quiere decir que ha sido muy difundido y es, digamos, para nosotros es un pequeño gran paso, se podría decir, porque con esto iniciamos lo que es Fuentes Históricas como una editorial también. Entonces, en este catálogo hay 16 planos en alta definición, lo pueden ver o lo pueden descargar si así lo desea, justo está en el WordPress, en el ISO y en Script. Bueno, y gracias, nos pueden encontrar también por Facebook, Instagram y Twitter. No solamente compartimos lo que son fuentes digitalizadas, repositorios, sino también noticias, eventos que tengan que ver con humanidades digitales a nivel nacional y a nivel internacional. Espero que les haya gustado. Muchas gracias. Sí, muchas gracias. Le agradecemos una vez más por su interesante aporte y por su iniciativa en torno a las fuentes digitales.